pantalla, por favor. Buenos días, sí se puede ver. Sí, se me dice. Súper, muy bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, el tema de esta semana va a estar comprendido por lo que es el razonamiento verbal, ¿ok? Dejando un poquito de lado todo lo que habíamos visto de gramática, ortografía. Ahora vamos a entrar a una aplicación práctica del lenguaje y la comunicación. Esta aplicación práctica va a requerir que pongamos de conocimiento todo lo que habíamos revisado, pero de una forma más aplicativa, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, ¿qué es el razonamiento verbal? ¿Ok? El razonamiento verbal va a ser un elemento que viene de la palabra razonar, ¿no ve? Viene de la palabra razonar y nos va a ayudar a que sea razonamiento verbal porque nosotros vamos a encontrar una lógica para lograr hallar una solución a un problema o a un planteamiento. Ahora, este razonamiento verbal también va a hacer referencia a la parte verbal del lenguaje, es decir, el uso de la palabra, el uso de los códigos, el uso de los morfemas, fonemas, de todo aquello. Entonces vamos a utilizar la razón, pero de forma verbal utilizando los códigos lingüísticos. ¿Ok? Ahora, para hablar del razonamiento verbal, es importante que nosotros entendamos que vamos a tener el campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? El campo semántico es todo aquello que nosotros conocemos como palabras en nuestro determinado campo, ¿sí? Las palabras que conozco, el léxico que yo tengo, que he formado desde que tengo uso de razón. Entonces, todo aquello va a formar el campo semántico, ¿ok? Entonces, el campo semántico es básicamente el léxico y todas las relaciones que nosotros hacemos, las oraciones que podamos formar, las constituciones que podamos tener, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo acá muchas palabras: tiro, remo, tenis. ¿Qué son esas palabras? Van a corresponder a un campo semántico en específico porque todas estas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estas palabras? Pues que todas estas van a hacer referencia a las partes o prácticas de deporte. Todas estas: atletismo, gimnasia, fútbol, natación, maratones, todas están vinculadas porque se relacionan de una u otra manera con los deportes, ¿ok? Por eso se denomina campo semántico. Ese es el campo semántico. ¿Se entiende? Ahora, este campo semántico no es nada más una organización de palabras, sino requiere que nosotros conozcamos todo el significado de las palabras. Por ejemplo, que yo pueda decir atletismo, gimnasia, fútbol, ajedrez, porque en mi connotación de la lengua están inmiscuidas en los deportes. ¿Ok? Entonces, no solo es que es una lista de palabras, es una lista de palabras que tiene asociaciones, tiene relaciones asociativas, también va a tener campos semánticos porque cada una tiene un significado que se complementa y además juntas van a generar una idea relacionada, es decir, los deportes. ¿Ok? Ahora, es muy importante que nosotros destaquemos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos este conjunto de palabras, estas palabras pueden no estar organizadas inicialmente, ¿ok? Porque estoy hablando con palabras que se escriben diferente, palabras que no tienen la misma estructura, palabras que algunas son conocidas y otras no. Pero ¿qué es lo que tienen en común? Tienen esa relación de parentesco, ¿ok? Tienen una relación de parentesco. Entonces, eso es lo que las vincula. Ahora, vamos a identificar algunas palabras
¿Cómo se van a organizar dentro del campo semántico? Esto es un ejemplo, ¿ok? Es nada más un ejemplo. Pero estas palabras van a estar organizadas en el campo semántico porque se van a ver como dos elementos, ¿sí? Y para conocer estos dos elementos necesito indicar que el campo semántico de una determinada palabra va a ser tan grande y además se puede dividir en subcampos que yo puedo hacer categorías, ¿se acuerdan? Puedo realizar categorías del campo semántico. Por ejemplo, aquí tengo el campo semántico de la música. Yo sé que este concepto de música involucra muchas cosas. Va a involucrar, por ejemplo, que yo hable de canto, de baile, de ritmo, de tono, de muchos elementos, incluso de instrumentos musicales. Todo eso corresponde al campo semántico de la música, cualquier palabra vinculada con la música. Ahora, por ejemplo, acá nosotros podemos dividir al campo semántico de la música como melodía. ¿Por qué? Porque es parte de la música. Toda la música tiene un ritmo y tiene una melodía que puede ser agradable, de la voz, de un instrumento que nos gusta, que es lindo escuchar, ¿ok? Ese es un campo semántico. Ahora, otro elemento va a ser una disonancia que se puede generar. Dentro de este mismo campo semántico puedo tener connotaciones contrarias, ¿sí? No necesariamente los conceptos son neutros, algunos son contrarios. Por ejemplo, tengo acá agradable, que es de la voz, es un instrumento musical, pero también se puede generar una disonancia que es desagradable, donde escucho una música que no me gusta, de los instrumentos, de la misma voz. Entonces se genera. ¿Ok? Ahora, estos dos elementos van a formar un campo semántico de la música que es interno, que va a generarse dentro de las connotaciones de otros elementos. La música está compuesta por melodía, disonancia, por voces, por instrumentos, por tonos, ¿ok? Y al medio de esos campos vamos a connotar otro concepto. Por ejemplo, ¿qué es la música? El concepto de música va a ser aquello que tienen en común todos aquellos conceptos que están vinculados con la música. ¿Por qué se vinculan? Pues porque cuando hablamos de música vamos a hablar de emisiones acústicas sonoras que se van a percibir a través del oído. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tienen una connotación semántica, de la cual va a partir las otras connotaciones, la melodía, que es agradable, la disonancia, el soprano, que puede hacer referencia al tono de voz, y muchas otras que podemos agregar a este ejemplo. El tono, la altura tonal, el timbre, que son igual elementos de la música, ¿ok? ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues esta emisión sonora. Ahora, este campo semántico está sí o sí vinculado. Por eso tenemos esta intersección. Este es el elemento que vincula los tres elementos de la música, ¿ok? Y puede vincular muchos otros más. Esto solo es un ejemplo muy sintetizado, ¿ok? Muy bien. Ahora, para hablar del campo semántico, como nosotros podemos ver aquí, nosotros sabemos que vinculado a la música hay una serie de palabras, una lista grande de palabras que están vinculadas de una o de menor manera al campo semántico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo genero esta lista de palabras, esta vinculación, lo que va a pasar es que esta vinculación se puede connotar en muchos elementos, por ejemplo, sinónimos y antónimos, ¿sí? Es decir, muchas de las palabras que nosotros podemos ubicar en un campo semántico se van a explicar porque vienen de una etimología parecida, ¿sí? Un origen parecido. Y uno de los orígenes puede guiar el significado que yo le voy a dar a las palabras. Voy a entender ese significado. Y este significado puede estar denominado por lo que son los sinónimos y por lo que son los antónimos, que es un ejemplo de una raíz etimológica de un campo semántico. ¿Se entiende la lógica?
Más o menos, Liz. Tal vez podría repetir otra vez, por favor. Ok. Igual con este ejemplo lo vamos a entender mejor. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos analizado el campo semántico de la música, ¿no ven? Es decir, una palabra. Cuando ustedes piensan en música, ¿en qué piensan? En instrumentos, cantantes, melodías. Exacto. A su mente vienen muchas palabras que están vinculadas con la música, muchas palabras. Estas palabras que están vinculadas con la música, ¿por qué se vinculan? Por alguna connotación que forma parte de esta palabra. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, cuál es la definición de música? Es una emisión sonora que se percibe auditivamente, que puede tener una melodía, que tiene distintas tonalidades de voz y que se genera a partir de la voz o de los instrumentos musicales. Entonces, yo tengo esa connotación. Pero alrededor de la palabra música tengo muchas otras palabras que orientan, complementan el significado. Instrumentos musicales, la voz, los cantantes, muchos conceptos relacionados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que yo a lo largo de mi vida puedo relacionar tantos conceptos con esta palabra? Es porque los he ido aprendiendo, pero no se olviden que el lenguaje tiene una procedencia, es arbitrario. Por lo tanto, cuando hablamos de ese origen de las palabras, vamos a hablar de la etimología de las palabras, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo asocio algunos elementos como música? Puedo asociar músico, puedo asociar tono, puedo asociar melodía y muchas otras. Una parte va a ser explicada por la etimología, el origen de donde vienen las palabras. ¿Se entiende? Sí, Excelente. Ahora, dentro de la etimología, ahí recién, aquí quizá no está muy claro por la diapositiva, pero dentro de la etimología nosotros vamos a ver las connotaciones de este campo semántico, ¿ok? De este campo. Y vamos a hablar ahí de los sinónimos y de los antónimos. ¿Por qué? Porque los sinónimos van a hablar de palabras que nosotros conocemos que son parecidas. Los antónimos van a hablar de palabras que nosotros conocemos que son contrarias, ¿no ve? Ahora, este ejemplo de etimología va a explicar qué es un sinónimo y qué es un antónimo, ¿ok? Por ejemplo, el sinónimo va a venir de voces griegas, es decir, de una palabra muy antigua del idioma griego, donde voy a tener un prefijo, el sin, ¿ok? Que quiere decir con. Y la raíz que se va a significar onoma. Este conjunto de sinoma va a través del tiempo evolucionar y nosotros en el idioma castellano pues lo conocemos como sinónimo, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Con y nombre. Con y nombre. Por lo tanto, significa la palabra conforme al nombre. Quiere decir acuerdo al nombre. Sinónimo. Significa conformidad del nombre. Se está de acuerdo con el nombre. Es decir, están juntas, ¿ok? Están juntas. ¿Sí? ¿Esta parte se entiende? sí, Lisa. Perfecto. Ahora. Entonces, esta conformidad de nombres hace que nosotros creemos palabras sinónimas, es decir, palabras que tienen un campo semántico muy parecido. Entonces, tienen un campo semántico parecido, un campo semántico similar, ¿ok? Entonces, ¿qué sinónimo ustedes encuentran de la palabra música?
Musicalidad. Ok, musicalidad puede ser. Otro sinónimo. Melodía. Muy bien, melodía. Recuerden que tiene que seguir el criterio de conformidad, es decir, que yo, cuando hable de música, hable también de otro elemento, que es melodía, que haga referencia a lo mismo, porque hay una equivalencia de significados. Es decir, un significado se parece mucho o es muy igual a otra palabra. Se escribe diferente, pero esas palabras significan lo mismo, ¿ok? En cambio, cuando yo tengo el contrario, los antónimos, va a referirse a oposición de nombres. ¿Qué es la oposición de nombres? Pues es la contrariedad de nombres, que esos nombres están dentro de una misma palabra, pero con connotaciones diferentes. Por eso se llama anti y viene de la raíz onoma ónimo, antónimo, que significa contrario u opuesto. Hay una oposición. ¿Qué creen que pueda ser lo contrario de música? Ruido. Muy bien. Te habíamos dicho que una de las connotaciones de música es armonía. Ruido puede ser un significado que no está en acorde con ese nombre. ¿A ver? O también puede ser silencio, puede ser, como dice el compañero, muy bien. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que en el campo semántico encontramos coincidencias y disidencias, factores afines y factores no tan afines. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de la sinonimia. ¿Ok? Este es un proceso. ¿Qué es la sinonimia? Ya que conocemos qué es un sinónimo, vamos a entender a la sinonimia, por favor, anoten esta parte bien, que es una diferencia. ¿Ok? Pero es una sutil diferencia. Es decir, que si bien son diferentes las palabras en significado, hay cierta relación de similitud, son parecidos, ¿ok? A eso se llama la sinonimia. Es la diferencia sutil entre palabras, ¿ok? Ahora, algo bien importante de los sinónimos es que Karina, ten cuidado con tu pantalla, por favor. Cuando yo tengo, por ejemplo, la palabra música y puedo tener la palabra armonía, que yo entiendo que estas dos palabras significan algo parecido, ¿ok? Significan algo parecido, pero ¿creen realmente que significan exactamente lo mismo? Música y armonía. No, No, ¿verdad? Porque la música puede tener un concepto más general, en cambio la armonía es un elemento componente de la música, dependiendo de cómo yo lo quiera entender o la definición exacta de que utilizan los expertos. A esa sutil diferencia entre dos palabras se lo denomina, es el proceso de sinonimia, ¿ok? Porque yo, si bien puedo utilizar estas dos palabras como sinónimos, tengo que comprender que hay diferencia y en algunos contextos yo no los puedo utilizar sustituyendo uno por otro porque voy a generar confusión. Entonces, no se pueden utilizar siempre indistintamente. A veces sí, cuando quiero dar un mensaje general, hacer alguna alusión, sí se puede, pero en la mayoría de los casos no puedo ni debería. ¿Ok? Entonces, no existe lo que es aquello de la sinonimia absoluta, ¿sí? No existe aquello. ¿Por qué? Porque se presentan distintos matices entre música y armonía. Por lo tanto, ese significado puede variar y puede hacerme variar, ¿ok? Así que tengo que tener cuidado con aquello. Ahora, para complementar esta parte, ¿cómo es que yo puedo entender a los sinónimos y distinguir
este proceso de la sinonimia. Primero, cuando yo tengo un sinónimo, cuando ambos, dos o más palabras van a formar parte del mismo campo semántico. Nosotros habíamos dicho que dentro de música tenemos muchas palabras, ¿no ve? Tenemos muchas palabras. Y yo, dentro de este campo semántico, voy a crear una lista de palabras vinculadas a la palabra música. Puede estar armonía, tono, voz, todo, pero el primer requisito es que estén dentro del mismo campo semántico, ¿ok? Tienen que estar en el mismo campo semántico, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo palabras dentro del mismo campo semántico, yo tengo que identificar que estas palabras pertenezcan a la misma clase gramatical. ¿Ok? Puede estar una palabra junto a otras en el mismo campo semántico, pero además tiene que pertenecer a la misma clase gramatical. ¿Qué quiere decir la clase gramatical? Pues son los tipos de palabras que nosotros hemos aprendido, ¿se acuerdan? Los sinónimos, los adjetivos, los sustantivos. Si una palabra, por ejemplo, es sustantivo, la palabra que es su sinónimo tiene que ser un sustantivo. Por ejemplo, música, ¿qué tipo de palabra creen que es? ¿Qué tipo de palabra creen que es? Puede ser un sustantivo, un adjetivo, un complemento, un verbo tal vez, puede ser. ¿Qué es lo que piensan? Excelente, muy bien. Yar, música es una palabra sustantivo, ¿no ve? Al menos en su primera connotación es un sustantivo, música. Entonces, cuando yo quiero encontrar otra palabra que represente lo mismo, es decir, un sinónimo, tengo que encontrar una palabra que igual sea un sustantivo. Ya habíamos estado analizando la palabra armonía, ¿se acuerdan? Armonía es igual a un sustantivo. Muy bien, Yara, pero con ese. Ahora, entonces, como ya tengo primero que corresponden a al mismo campo semántico, cumplen el requisito. Perfecto. Música y armonía están en el mismo campo semántico. Segundo, armonía y música forman parte de la misma clase gramatical. Ambos son sustantivos, ¿ok? Cumplen el segundo requisito. ¿Y cuál es el tercero? El tercero es que deben expresar significados parecidos. Noten que esta similitud entre significados no es el único criterio para ser considerado un sinónimo, es uno de los criterios. Entonces, tienen que expresar significados parecidos. Entonces, ¿ustedes consideran que música y armonía tienen significados parecidos? ¿Qué piensan? Música y armonía. Tienen, muy bien, tienen, ¿verdad? Así pueden aludir a significados parecidos. Pero noten que si yo quisiera distinguir música de armonía, lo podría hacer porque no son exactamente lo mismo, pero su significado es parecido. Y efectivamente, la palabra armonía en el diccionario de sinónimos y antónimos es considerada un sinónimo de música, ¿ok? Es considerado. ¿Ok? Pero sabemos que no es exactamente igual. Hay sutiles diferencias, ¿verdad? Súper, muy bien. Dicen entonces, ¿no sería una sinonimia si existe una sutil diferencia entre las dos palabras? Claro, en realidad lo que estamos viendo ahora es ese proceso de identificación de los sinónimos, ¿ok? ¿Cómo yo puedo considerar una palabra sinónimo? Tiene que cumplir este y este requisito. Pertenecer al mismo campo semántico, pertenecer a la misma clase gramatical y tener significados parecidos,
¿Ok? Ahora, la sinonimia sí es esa diferencia y son palabras que es un proceso sinonímico, a eso se denomina, que si bien son palabras que pertenecen a las tres categorías, hay diferencia, ¿ok? Hay diferencia. Entonces, eso es la sinonimia. Pero ahora estábamos viendo lo que son las etapas para distinguir los sinónimos, ¿ok? Y también son considerados sinónimos con esos tres criterios. No quiero que se confundan esa parte, ¿ok? Está bien, listo. Muy bien. Ahora, pasando a lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a entender esta palabra, ¿ok? Bastante. Esta es la palabra que yo tengo que analizar. Y yo voy a encontrar, todavía no digan la respuesta, primero vamos a seguir los pasos. ¿Cuál de estas opciones es la palabra correcta? ¿Ok? Nosotros leyendo estos tres elementos, todas las opciones de respuesta, podemos ya tener una respuesta. Esta es. Pero quiero que hagan el ejercicio de analizar paso a paso. ¿Cuál era el primer paso? Identificar el campo semántico. ¿Ok? El campo semántico. ¿Todas estas palabras corresponden al mismo campo semántico? ¿Qué dice? Muy bien. Exacto. Entonces, digamos, excesivo, suficiente, superior, tienen el mismo campo semántico. Por lo tanto, son consideradas palabras del mismo campo. Ahora, revisemos. ¿Tienen la misma forma gramatical? Todas con bastante. Analicen esta. Excesivo, suficiente, superior. ¿Tienen la misma forma gramatical? ¿Qué es bastante? ¿A qué tipo de categoría gramatical corresponde? ¿Han logrado identificar? Lo voy a anotar acá. Bastante es una categoría gramatical adjetiva, ¿ok? Bastante es adjetivo. Hay bastante tarea, ¿ok? Estudia bastante. Entonces es un adjetivo. Ahora, e- ¿cuál de estas es un adjetivo? Excesivo, suficiente, superior, enorme, vasto. La mayoría son adjetivos igual, ¿verdad? ¿Y cuál corresponde, ya yendo al tercer paso, al criterio de significado parecido? ¿Excesivo? ¿Creen que es lo mismo que bastante? A ver, los que han escrito la respuesta ya, descartamos. Los que no tienen significado parecido. Excesivo no puede ser, porque bastante hace referencia a algo que está plano, que es los requisitos, ¿sí? Que no necesita, que es por demás, pero que tampoco es demasiado. Excesivo es demasiado y bastante no es demasiado. ¿Ok? ¿Qué hay de superior? Igual, enorme, enorme sí no tiene relación. Vasto podría ser, ¿ok? ¿Quién tiene la respuesta correcta? ¿Alguien? Ya han escrito.
¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? Siguiendo el análisis. Ya solo tenemos dos opciones por el descarte. Suficiente, vast. ¿Cuál de las dos? Basta. Suficiente. Siguiente. Muy bien. Vamos a escoger suficiente. ¿Por qué? Porque el significado específico de suficiente es que es vasto, bastante, para el criterio, bastante. Para cualquier criterio es suficiente. ¿Ok? Es suficiente. Entonces, que basta para lo que se necesita. Si yo necesito 10, tengo 10. Es bastante. Hasta ahí. ¿Ok? Es como, es ese criterio de hasta aquí está completo. ¿Ok? Vasto es algo que se vincula más con excesivo porque es algo vasto, demasiado, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta, suficiente, ¿ok? Muy bien. Ese es el proceso que tienen que aplicar cuando se enfrenten a estos dilemas de ¿es un sinónimo o no? El proceso, no solo mirar que la palabra se parece en significado, ¿ok? Vamos a hacer más ejercicios, pero me gustaría complementarlo con esto, ¿ok? Ahora, este ejercicio, ¿qué tenía? Tenía una premisa o una palabra. Esta palabra principal, es decir, es la palabra de análisis que yo tengo que seguir. En nuestro caso era la palabra bastante, ¿no? Esa es la que hemos analizado. Esa es la que yo he visto, esa es la que yo he connotado su significado. Luego tengo las alternancias múltiples, que son las opciones de la respuesta que yo tengo, ¿sí? Que son parecidas, algunas son evidentes que no corresponden, otras son muy similares entre sí, por lo que yo tengo que analizar cada una de las alternativas para encontrar la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo otra palabra, bizarro, y tengo 5 opciones de respuesta. A la opción correcta de la respuesta, bizarro, es la respuesta correcta. Y el resto de las opciones se las va a denominar distractores, porque realmente no son la respuesta correcta, pero son muy parecidas. Por ejemplo, en este caso, hemos dicho que en la palabra bastante, los distractores eran todos menos suficiente, que es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esos son los elementos de una pregunta, ¿ya? Ahora, vamos a volver en un ratito a eso, pero sigan siempre un método para resolver un ejercicio de sinónimos. Ya hemos visto cómo identificar a un sinónimo. Ya sabemos las etapas para identificar a un sinónimo. Ahora vamos a ver cómo resolver un ejercicio como los que hemos realizado de sinónimos. Esos, este método para resolver les va a ayudar a identificar la respuesta correcta. Por ejemplo, ¿qué cosas tienen que tomar en cuenta cuando tienen una respuesta correcta? Una pregunta con varias respuestas y una sola es la correcta. Primero, identifiquen el significado de la pregunta, en este caso de la palabra que se está formando bastante. ¿Qué significa? ¿Qué realmente significa? No lo que yo pienso, sino lo que realmente significa. Después tienen que idear 2 o 3 palabras dependiendo de la cantidad de opciones de respuesta que tengan un significado muy parecido, que tengan un significado parecido. Y después tienen que escoger entre las opciones, porque ya han descartado tal vez 1 o 2 opciones que realmente no se asemejan al significado, son muy diferentes, gramaticalmente no se parecen, por lo tanto descarto. Entonces voy a escoger al final el significado más semejante, ¿ok? El más parecido. Puede que no sea por el proceso de sinonimia el exactamente igual, pero el más parecido. ¿Se entiende? Este es el método para resolver los sinónimos. Ahora, así como hemos establecido las relaciones de sinonimia parecidas, palabras parecidas una con la otra, van a existir las relaciones de antonimia, ¿sí? Las relaciones de antonimia son relaciones opositivas.
es decir, que tienen significados contrarios. Los significados van a ser distintos porque un campo semántico va a estar contrapuesto con otro campo semántico. Por ejemplo, puedo tener luz, que tiene un campo semántico, y oscuridad, que puede tener otro campo semántico. ¿Ok? Entonces hay una contrariedad de significados. ¿Qué es lo interesante de la antonimia? Eso lo vamos a ver. Que nos va a ayudar también a encontrar los elementos antónimos. Ya hemos encontrado los sinónimos. Ahora vamos a encontrar a los elementos antónimos de significados diferentes. ¿Ok? Significados diferentes. Ahora, estos significados diferentes van a ser contrapuestos, opuestos, ¿sí? Entonces, estos significados, como les decía, van a pertenecer a connotaciones de palabras distintas, por ejemplo, luz y oscuridad, pero justamente por esta relación de complementariedad, esta relación se va a complementar. Por lo tanto, como son dos conceptos que están tan contrapuestos uno con el otro, va a ser inevitable que yo los junte para el mismo campo semántico. Así es como se crean los antónimos. Entonces, como son dos significados contrarios, opuestos, van a formar parte en algún momento del mismo campo semántico. ¿Por qué? Porque es inevitable cuando yo pienso en luz, no pensar en oscuridad. Es inevitable cuando yo pienso en blanco, no pensar en negro. Entonces, van a referirse al mismo campo semántico. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra altruismo y egoísmo, ¿no? Que una es acciones de bondad y la otra es acciones muy individualistas, ¿sí? Pero ambas son tipos de conducta que realiza una persona y se las puede englobar en el campo semántico de conducta humana, ¿ok? Ahora, esta parte no me gustaría que se confunda porque es un error muy común. Los sinónimos tienen que pertenecer a la misma clase gramatical, pero los antónimos también, ¿ok? No porque sean antónimos van a ser de distinta clase gramatical. Si bien tienen significados diferentes, su clase gramatical es la misma. Por ejemplo, si yo digo altruismo y egoísmo, sé que ambas son palabras sustantivas. Altruismo, egoísmo. Entonces, sustantivos. Cuando yo digo festivo, afligido, ambas son adjetivas y así. Entonces, tienen que cumplir el mismo criterio que para los sinónimos. Sí, esa parte es un error bastante común que a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, tienen que cumplir el mismo criterio. Ahora, este proceso de oposición de significados va a tener muchos tipos, ¿ok? Vamos a tener a los antónimos graduales, a los complementarios y a los recíprocos. Son tipos de antonimia, es decir, esta distinción de significados contrarios. ¿Qué son los antónimos graduales? Los antónimos graduales van a ser aquellos antónimos que están tan contrarios. Por ejemplo, teníamos la palabra luz. Al otro extremo del campo semántico vamos a tener la palabra oscuridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son significados realmente contrarios, totalmente contrarios. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, puede ser frío y caliente. Estos significados de antonimia graduales hacen referencia a que dentro de mi escala uno está ubicado aquí y el otro está ubicado al otro extremo. Realmente son contrarios, contrarios. ¿Ok? Ahora, dentro de estos antónimos graduales tenemos que distinguir que también van a existir antónimos complementarios. ¿Qué son los antónimos complementarios? Van a ser igual antónimos donde no va a haber una gradación, es decir,
Por ejemplo, de luz y oscuridad yo puedo tener grados, ¿no? Poca luz, menos, menos, hasta que esté oscuro totalmente. Es un grado, ¿ok? Pero cuando yo tengo los antónimos complementarios, no existen los grados. Van a ser connotaciones directamente o blanco o negro, como decir encender, on, apagar, off. No hay un punto medio, ¿ok? Encender, on, apagar, off. No puedo decir está medio encendido, está medio apagado. No, está encendido o está apagado. También puede ser está muerto o está vivo. No hay un punto intermedio. O está muerto o está vivo. ¿Ok? No hay punto intermedio. ¿Se entiende? Entonces, en los complementarios, simplemente el significado es uno o es lo otro y es muy difícil encontrar puntos medios. ¿Sí? Y en los recíprocos van a ser palabras donde por alguna razón, por el orden de la sintaxis, van a estar relacionadas semánticamente, van a tener un significado parecido, pero se van a considerar antónimos justamente por ese significado. Por ejemplo, comprar y vender. ¿Ok? Comprar, vender. La acción de comprar, adquirir cosas, la acción de vender, dejar cosas. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte, muchachas? La última parte podría volver a explicar de forma rápida. Eso no logro entender. Por favor. Claro que sí. En los antónimos recíprocos hay un criterio de reciprocidad, ¿ok? Lo que tienen que tomar en cuenta en los recíprocos es el significado que expresan, porque va a haber una relación en el significado, ¿ok? Va a haber una relación en el significado, porque vamos a poder utilizarlos como antónimos, pero la relación va a ser recíproca. Por ejemplo, cuando yo digo suegro, yerno, ambas son palabras del mismo campo semántico, familiares. Suegro es aquella persona que es el padre de mi pareja. Y yerno va a ser lo mismo, solo que va a ser el esposo de mi hija. Entonces, tienen significados recíprocos, porque uno se basa en el significado del otro, o de comprar, vender. La acción de comprar, alguien que compra, la acción de vender, alguien que vende. Es decir, ¿por qué hay la relación comprar? Porque hay alguien que vende. No existiría por sí mismo comprar. Siempre tiene que haber alguien que vende. Lo mismo con el caso del suegro. Existe el suegro porque hay un yerno, ¿ok? El criterio mayor que existe porque hay un menor que. Delante, detrás. Existe porque hay, si hay algo delante, es porque hay algo que está detrás. ¿Se dan cuenta? Es reciprocidad. No solo son palabras aisladas, son palabras que están vinculadas por el significado. Y sí o sí, cuando hablo de una, pues indirectamente estoy hablando de la otra. ¿Ahora se entiende? Sí, Alison, muchas gracias. Perfecto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Vamos a revisar este ejemplo de forma rápida de la palabra romo. ¿Cuál es el significado contrario? ¿Cuál es el antónimo de la palabra romo? Aquí tengo varias opciones. Por ejemplo,
Pincho, pico, agudo, engroído. El primer paso, identificar qué significa romo. Para los que están batallando un poquito, romo puede denominar algo que es fuerte o que no tiene punta, que es como una punta curveada. A eso se denomina romo. Aquí está, que es obtuso y que no tiene punta, algo así. ¿Ok? Es decir, que tiene una terminación más o menos curveada. Eso significa. Ahora, si yo quiero encontrar el contrario, ¿cuál creen que es? Pincho, pico, engreído, potente. La respuesta está entre pico, agudo, pero va a ser la respuesta pincho. ¿Por qué? Porque por descarte, entre la A, entre la B y entre la C, tengo esta palabra, ¿ok? Que significa algo puntiagudo, pincho, ¿ok? Romo, que es curveado, que no, y pincho, que es algo puntiagudo, ¿ok? Entonces lo hacemos por descarte. Ahora, así como tenemos un método para los sinónimos, también vamos a tener un método para los antónimos, ¿ok? El método es determinar el significado de la premisa, ¿ok? Vamos a determinar el significado de la premisa. Entonces, ya hemos hecho eso. ¿Qué era romo? Ah, ya sé que es algo curveado, algo que no tiene un ángulo, es algo, ya sé lo que es. Dos, vamos a encontrar el significado contrario. ¿Cuál sería el significado contrario? Y después vamos a observar las alternativas que se adecúen a nuestro significado. ¿Ok? Entonces es lo que hemos hecho en este ejercicio. Por descarte, nos quedamos con dos o tres opciones y luego ya vemos cuál es la contrariedad de significados para encontrar el antónimo. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna duda hasta ahí, muchachos? No, Liz, entonces, Sí, pero no lo hice. Es algo confuso. ¿Por el significado? Sí, la verdad, la buena parte de este elemento es que tienen que saber el significado de las palabras. ¿Ok? Entonces, pero por descarte nosotros podemos ir viendo palabras que no significan lo mismo. Por ejemplo, engreído no estamos hablando de personalidades, estábamos hablando de una forma. ¿Ok? Entonces, entre pico y agudo estaba la respuesta. Muy bien. Bueno, chicos, Liz, teníamos que resolver un ejercicio más antes de que pase las otras diapositivas. Uno verde, creo. este. Chicos, ¿alguien está rayando la pizarra? Adriana, Ok. Vamos a ir culminando ahí, pero el ejercicio, en realidad este ejercicio es del aplicar el proceso que hemos averiguado, los tres pasos, ¿ok? Entonces, bizarro. ¿Qué significa la palabra bizarro? Esa es la premisa. Esa es la palabra que yo quiero analizar. Bizarro. ¿Qué es bizarro? Y tengo cuatro alternativas. Vayan resolviendo ese ejercicio. Háganlo por el descarte. No se olviden que este es un ejercicio de sinónimos, no de antónimos. Entusiasta, tal vez no, ¿verdad?
Sagaz, arriesgado, complicado, además no corresponde a la misma categoría. ¿Qué tal? Sagaz y audaz. Estos tres elementos sí se parecen bastante, ¿no ve? ¿Cómo podrían ser? Chicos, tengan cuidado con la pizarra. Ok, la respuesta correcta vamos a ver que en este caso, por el descarte, por la connotación semántica y el campo semántico, siguiendo los tres pasos, la palabra correcta va a ser, ¿alguien ha enviado al chat? No, la de audaz, ¿ok? Audaz. Muy bien, chicos. Con eso vamos a culminar. Nos hemos pasado un poquito de la hora, así que no podemos interrumpir más. Vamos a acabar la clase aquí, ¿ok? Muchas gracias, licenciada. Que tenga buen día. Muchas gracias, chicos. Nos vemos Hasta el día luego. Gracias, miércoles. Lecen. Hasta el Hasta luego, miércoles. Lisa.